El salitre mordía el rostro de Javier mientras observaba el horizonte plomizo desde la cubierta del destructor Almirante Grau. La misión de patrullaje en aguas disputadas era rutinaria, pero la tensión se palpaba en el aire. 3 meses atrás, un atentado terrorista había sacudido la base naval de Talara, donde él estaba destinado. Había sobrevivido, pero las cicatrices, tanto físicas como emocionales, eran profundas. La explosión le había arrebatado a varios compañeros y le había dejado con un zumbido constante en el oído izquierdo que le recordaba perpetuamente el horror. Volvió a leer la carta arrugada que guardaba en el bolsillo de su uniforme. La caligrafía elegante de Sofía, su esposa, contrastaba cruelmente con el contenido despiadado. Javier, no puedo más. Esta distancia, esta incertidumbre. Me he dado cuenta de que no somos el uno para el otro. Te pido el divorcio. Las palabras resonaban en su cabeza como el eco de la explosión. No entendía nada. Hacía apenas un mes, durante su permiso, Sofía le había asegurado que todo iba bien, que lo amaba. ¿Qué había cambiado? La llegada de un mensaje cifrado interrumpió sus pensamientos. Era para él. El oficial de comunicaciones le extendió el papel con rostro sombrío. Capitán Mendoza, tiene que ver esto. El mensaje era conciso y devastador. Investigación abierta por negligencia grave en el atentado de Talara. Suspendido de sus funciones. Regrese inmediatamente a Lima. La tierra tembló bajo sus pies. Negligencia. Él, que había arriesgado su vida para salvar a sus compañeros. Él, que había seguido el protocolo al pie de la letra. Era una acusación absurda, una puñalada trapera. Sabía que alguien estaba detrás de esto, alguien con el poder suficiente para manipular la verdad. Sospechaba de un nombre, el comandante Ricardo Vargas. Un hombre ambicioso, implacable, que siempre lo había visto como una amenaza. Vargas había aspirado al puesto de jefe de operaciones que Javier había conseguido con su esfuerzo y dedicación. Durante la investigación del atentado, Vargas había intentado desacreditar su testimonio, sembrando dudas sobre su actuación. Al llegar a Lima, el ambiente era hostil. Lo recibieron con frialdad y lo trasladaron directamente a un calabozo en la base naval. Lo interrogaron durante horas, intentando hacerlo confesar una negligencia que no había cometido. Se negaba a ceder. Sabía que si admitía la culpa, no solo perdería su carrera, sino también su honor. Mientras estaba encerrado, un pensamiento lo atormentaba más que la injusticia de la acusación. Sofía, ¿estaría involucrada en todo esto? ¿Habría sido ella la que le había tendido la trampa? La idea le destrozaba el alma. Un día, un abogado de oficio, el doctor Benavides, lo visitó en la celda. Era un hombre mayor, con una mirada cansada pero decidida. Capitán Mendoza, su situación es grave. Las pruebas en su contra son circunstanciales, pero la presión es enorme. Alguien quiere verlo caer. Benavides le contó que Sofía lo había visitado en su oficina unos días antes. Le había preguntado sobre el proceso de divorcio y sobre la posibilidad de obtener una compensación económica por el daño emocional causado por el atentado. Javier sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. La mujer que amaba, la mujer por la que había dado todo, lo estaba traicionando de la manera más vil. Pero Benavides tenía otra información. Capitán, creo que su caso es mucho más complicado de lo que parece. He estado investigando por mi cuenta y he descubierto algo que involucra al comandante Vargas y a una empresa naviera extranjera. Creo que el atentado de Talara fue una cortina de humo, una operación para encubrir algo mucho más grande. Las palabras de Benavides encendieron una chispa de esperanza en el corazón de Javier. Si lo que decía era cierto, él no era solo una víctima de la injusticia, sino también la clave para desentrañar una conspiración que podría poner en peligro la seguridad nacional. Estaba decidido a luchar, a limpiar su nombre, a descubrir la verdad y, si era posible, a recuperar a la mujer que amaba, aunque fuera un sueño imposible. La venganza, pensó, seria um prato que serviria frio, muito frio. Resumo temático. Um militar já abalado por um atentado sofre uma traição amorosa e profissional orquestrada por um rival, mas descobre uma conspiração maior e, ao expor a verdade e resgatar sua amada, reconquista sua honra e seu relacionamento. Benavides le proporcionó una copia de los documentos que había recopilado. Eran extractos bancarios, correos electrónicos encriptados y fotografías borrosas que mostraban al comandante
comandante Vargas reuniéndose con representantes de la naviera Seafarer Logistics en un club nocturno de mala muerte en el Callao. La naviera, según los informes de inteligencia que Benavides había conseguido, estaba siendo investigada por contrabando de armas y lavado de dinero. La conexión era evidente. ¿Por qué yo, doctor? Benavides, ¿por qué me ayudan?, preguntó Javier, la desconfianza aún latente en su voz. Porque creo en la justicia, capitán, y porque no soy ciego. Veo la corrupción que carcome este país. Alguien tiene que hacer algo, respondió Benavides, con una mirada que revelaba una profunda decepción con el sistema. Además, tengo mis propios motivos para querer ver caer a Vargas. No ofreció más detalles. Javier pasó la noche examinando los documentos, tratando de encontrar un hilo conductor, una prueba irrefutable que lo exonerara y que expusiera la conspiración. La pieza que faltaba era Sofía. Tenía que saber si estaba involucrada, si su traición era parte del plan de Vargas. La sola idea lo enfermaba, pero no podía permitirse el lujo de la ingenuidad. A la mañana siguiente, Benavides lo sacó de la celda. He conseguido un permiso temporal para que salga bajo mi custodia. Tenemos que movernos rápido. Vargas sabe que estoy investigando. Lo llevaron a un pequeño apartamento en un barrio decadente de Lima. Era un lugar seguro, lejos de las miradas indiscretas de la base naval. Allí, Benavides le presentó a una joven periodista llamada Elena. Elena trabaja para un periódico independiente. Es una de las pocas personas en este país en la que se puede confiar, explicó Benavides. Elena era inteligente, decidida y no se dejaba intimidar fácilmente. Le contó a Javier sobre las investigaciones que había estado realizando sobre Seafarer Logistics y sus oscuras operaciones. La información que Elena tenía corroboraba la teoría de Benavides. El atentado de Talara había sido planeado para distraer la atención del contrabando de un cargamento importante de armas que llegaría al puerto de El Callao. Vargas estaba a cargo de garantizar que el cargamento pasara sin problemas. Tenemos que hablar con Sofía, dijo Javier, con un nudo en la garganta. Ella puede tener información clave aunque no lo sepa. Elena lo miró con cautela. Es un riesgo, capitán. Podría alertar a Vargas. Es un riesgo que estoy dispuesto a correr, respondió Javier con determinación. Necesito saber la verdad, aunque duela. Benavides suspiró. Está bien, yo me encargaré de contactarla. Pero tenga cuidado, capitán. Vargas no se detendrá ante nada para protegerse. La espera fue agonizante. Javier caminaba de un lado a otro del pequeño apartamento, consumido por la ansiedad y la incertidumbre. ¿Cómo podría haber sido tan ciego? ¿Cómo podría haber confiado tanto en Sofía? Finalmente, Benavides regresó con noticias. Sofía aceptó reunirse contigo. Mañana por la noche, en un café en Miraflores. Pero ten cuidado, insistió en estar sola contigo. Al día siguiente, Javier se preparó para la reunión. Se afeitó, se puso su uniforme de gala, aunque estaba desgastado y arrugado. Quería que Sofía lo viera como el hombre que había sido, antes de que todo se derrumbara. Cuando la vio llegar al café, sintió un vuelco en el corazón. Estaba más hermosa que nunca, pero había una sombra de tristeza en sus ojos. Se sentaron en silencio durante unos instantes, la tensión palpable en el aire. Javier, dijo Sofía, con la voz temblorosa. Lo siento. ¿Por qué, Sofía? ¿Por qué me hiciste esto?, preguntó Javier, con la voz cargada de dolor. Me obligaron, respondió Sofía con lágrimas en los ojos. Vargas me amenazó. Dijo que si no te dejaba, te haría daño a ti y a mi familia. La revelación lo golpeó como un rayo. Sofía no era una traidora, era una víctima. Vargas la había utilizado para destruirlo, para eliminarlo del camino. ¿Qué te pidió que hicieras?, preguntó Javier, tratando de controlar su ira. Me pidió que te enviara la carta de divorcio, que te hiciera dudar de ti mismo, que te distrajera de la investigación del atentado, respondió Sofía, sollozando. También me pidió que le diera información sobre tus movimientos, sobre tus contactos. Javier sintió un odio profundo hacia Vargas. No solo había destruido su carrera y su honor, sino que también había manipulado a la mujer que amaba. ¿Sabes algo sobre la conspiración? ¿Sobre el contrabando de armas?, preguntó Javier. Sofía asintió. Vargas me contó algunas cosas. Dijo que el atentado fue planeado para distraer la atención del cargamento. Dijo que estaba trabajando con una empresa extranjera para traer las armas al país. De repente, Sofía se puso pálida. Javier, tienes que irte. Vargas está aquí. Javier miró a su alrededor y vio a dos hombres vestidos de civil que se acercaban a su mesa. Eran guardaespaldas de Vargas. Lo siento, Javier, dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Te amo. Javier le tomó la mano y la apretó con fuerza. Yo también te amo, Sofía, y voy a limpiar mi nombre y voy a exponer a Vargas. Te lo prometo. Se levantó de la mesa y se enfrentó a los hombres de Vargas. Díganle a su jefe que no le tengo miedo y que la verdad saldrá a la luz. Mientras se alejaba del café sabía que estaba en
peligro, pero también sabía que tenía que luchar. Tenía que limpiar su nombre, exponer la conspiración y recuperar a la mujer que amaba. La batalla apenas comenzaba. Resumo tutemático. Um militar já abalado por um atentado sofre uma traição amorosa e profissional orquestrada por um rival, mas descobre uma conspiração maior e, ao expor a verdade e resgatar sua amada, reconquista sua honra y seu relacionamiento. Afuera, la lluvia arreciaba, un reflejo de la tormenta que se desataba en su interior. Javier sabía que Vargas no le daría tregua, tenía que anticiparse a sus movimientos. Regresó al apartamento con Elena y Benavides. «Tenemos que usar la información que Sofía nos dio», dijo Javier con la voz firme. «El cargamento de armas. Si podemos interceptarlo, tendremos la prueba que necesitamos para hundir a Vargas». Elena asintió. «Tengo contactos en el puerto de El Callao. Puedo conseguir información sobre la fecha y la hora de llegada del barco». Benavides, sin embargo, parecía preocupado. «Es arriesgado, capitán. Vargas tiene el control del puerto. Estará preparado». «Lo sé», respondió Javier, «pero no tenemos otra opción. Si no actuamos ahora, Vargas se saldrá con la suya y quién sabe cuántas vidas pondrá en peligro». Elena pasó la noche en contacto con sus fuentes en el puerto. A la mañana siguiente, tenía la información que necesitaban. El barco, el Seafarer's Dream, llegaría al puerto del Callao esa misma noche, a las 23:00 horas. «Tenemos que avisar a la Marina», dijo Elena. «Ellos pueden interceptar el barco y detener a Vargas». Javier frunció el ceño. «No confío en la Marina. Vargas tiene aliados en altos cargos. Podrían alertarlo y echar a perder la operación». «Entonces, ¿qué hacemos?», preguntó Benavides. Javier respiró hondo. «Lo haremos nosotros mismos». Elena y Benavides lo miraron con incredulidad. «Está loco, capitán. No podemos enfrentarnos a Vargas y a sus hombres solos». «No estaremos solos», respondió Javier. «Tengo un plan». Explicó su plan en detalle. Era arriesgado, casi suicida, pero era la única manera de asegurarse de que Vargas fuera atrapado con las manos en la masa. Necesitarían toda la ayuda que pudieran conseguir. «Conozco a algunos exmarinos que me deben favores», dijo Javier. «Hombres leales, que están hartos de la corrupción. Los contactaré». Mientras Javier reunía a su equipo, Elena se encargó de preparar la operación. Consiguió un pequeño barco de pesca, armas y equipos de comunicación. Benavides, por su parte, se encargó de la logística y de mantenerlos informados sobre los movimientos de Vargas. La tensión era palpable. Sabían que estaban jugando con fuego. Si Vargas descubría sus planes, no dudaría en eliminarlos. Esa noche, mientras se preparaban para zarpar hacia el puerto de El Callao, Javier recibió una llamada telefónica. Era Sofía. «Javier, por favor, ten cuidado», dijo Sofía con la voz angustiada. «Vargas sabe que te reuniste conmigo. Está furioso. Te está buscando». «Estoy bien, Sofía», respondió Javier. «Voy a exponer a Vargas y voy a limpiar mi nombre. Y luego volveré por ti». «Te estaré esperando, Javier», dijo Sofía. «Te amo». Javier colgó el teléfono con el corazón lleno de esperanza. Sabía que tenía que luchar no solo por su honor, sino también por el amor de Sofía. Al llegar al puerto de El Callao, la oscuridad era absoluta. La lluvia seguía cayendo, dificultando la visibilidad. Javier y su equipo se acercaron al Seafarer's Dream sigilosamente, evitando los radares y las patrullas de la Marina. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, Javier dio la orden de abordar el barco. Se deslizaron a bordo sin ser detectados y comenzaron a registrar la bodega. Después de varios minutos de búsqueda, encontraron el cargamento de armas. Estaba escondido debajo de varias cajas de productos alimenticios. «Lo encontramos», dijo Javier, con una sonrisa de satisfacción. «Ahora solo tenemos que esperar a Vargas». Mientras esperaban, escucharon el sonido de un helicóptero que se acercaba. Era Vargas. «Prepárense», dijo Javier. «La batalla está a punto de comenzar». El helicóptero aterrizó en la cubierta del Seafarer's Dream y Vargas bajó acompañado de varios guardaespaldas armados. «Capitán Mendoza», dijo Vargas con una sonrisa cínica. «Me alegra que haya venido. Estaba esperando su visita». «La espera ha terminado, Vargas», respondió Javier con la voz firme. «Sé todo sobre tu conspiración y voy a entregarte a la justicia». Vargas soltó una carcajada. «No lo creo, capitán. Usted está solo y yo tengo el control de todo esto. Su carrera ha terminado». «Te equivocas, Vargas», dijo Javier. «No estoy solo y la verdad siempre sale a la luz». De repente, las luces del puerto se encendieron, iluminando el Seafarer's Dream. Varios barcos de la Marina rodearon el barco. Vargas palideció. «¿Qué está pasando?», gritó. Un oficial de la Marina subió a bordo del Seafarer's Dream. «Comandante Vargas,
Está usted arrestado por conspiración, contrabando de armas y traición a la patria. Vargas miró a Javier con odio. Me las pagarás, Mendoza, dijo. Te arrepentirás de esto. La justicia se encargará de ti, Vargas, respondió Javier, y yo me aseguraré de que pagues por todos tus crímenes. Mientras se llevaban a Vargas, Javier sintió un alivio inmenso. Había limpiado su nombre, había expuesto la conspiración y había recuperado su honor, pero aún faltaba algo. Tenía que recuperar a Sofía. Al día siguiente, Javier fue exonerado de todos los cargos y restituido en su puesto en la Marina. La verdad sobre el atentado de Talara había salido a la luz y Vargas había sido desenmascarado como el cerebro detrás de la operación. Javier fue recibido como un héroe. Sus compañeros lo felicitaron y lo apoyaron, pero él solo tenía una cosa en mente: Sofía. Fue a buscarla a su casa. La encontró en el jardín, sentada en un banco, con la mirada perdida en el horizonte. Sofía, dijo Javier con la voz suave. Sofía se dio la vuelta y lo miró con incredulidad. Javier se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Lo siento, Sofía, dijo, por todo lo que te hice pasar. No tienes nada que sentir, Javier, respondió Sofía. Yo también lo siento. Te amo. Javier la besó apasionadamente. Sabía que habían pasado por mucho, pero su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. ¿Qué va a pasar ahora, Javier?, preguntó Sofía. Ahora vamos a empezar de nuevo, Sofía, respondió Javier. Vamos a construir una vida juntos, lejos de la corrupción y la traición. Vamos a ser felices. Sofía sonrió. Me gusta esa idea, Javier, dijo. Me gusta mucho. Javier y Sofía se abrazaron de nuevo mirando el horizonte. Sabían que el futuro era incierto, pero estaban juntos, y eso era lo único que importaba. La tormenta había pasado y el sol volvía a brillar. Resumo temático. Un militar, já abalado por un atentado, sofre uma traição amorosa e profissional orquestrada por um rival, mas descobre uma conspiração maior e, ao expor a verdade e resgatar sua amada, reconquista sua honra e seu relacionamento. Pero la calma era engañosa. Aunque Vargas estaba tras las rejas, Javier sabía que sus tentáculos alcanzaban lugares insospechados. La amenaza persistía, sutil, latente, como un veneno de acción lenta. Una semana después de su reincorporación, Javier fue convocado a una reunión con el almirante Montes, el comandante general de la Marina. El almirante era un hombre de rostro severo y mirada penetrante, conocido por su rectitud y su implacabilidad. Capitán Mendoza, dijo el almirante, después de un saludo formal. Su valentía y su dedicación a la Marina son encomiables. Ha demostrado ser un oficial ejemplar. Javier asintió, esperando lo que vendría. Sin embargo, continuó el almirante, con un tono de voz que helaba la sangre, su comportamiento reciente ha levantado ciertas inquietudes. Su decisión de actuar por su cuenta en el puerto de El Callao, sin informar a sus superiores, fue una grave insubordinación. Puso en peligro la seguridad de la Marina y del país. Javier se defendió. Almirante, no podía confiar en nadie. Sabía que Vargas tenía aliados en la Marina. Si hubiera informado, habrían alertado a Vargas y la operación habría fracasado. El almirante lo miró fijamente. Entiendo sus motivos, capitán, pero las reglas son las reglas, y la insubordinación no puede ser tolerada. Además, han llegado a mis oídos ciertos rumores sobre su relación con Sofía Vargas. Javier sintió un escalofrío. ¿Hasta dónde llegaría Vargas para vengarse? Sofía es mi esposa, almirante, respondió Javier con la voz firme, y su apellido no cambia ese hecho. Eso está por verse, capitán, dijo el almirante con una sonrisa fría. He recibido información de que Sofía pudo haber estado involucrada en la conspiración de Vargas, que su relación con usted fue una farsa, una manera de obtener información y manipularlo. Javier se quedó sin aliento. Era una acusación absurda, una calumnia vil, pero el almirante parecía convencido. No es cierto, almirante, dijo Javier con desesperación. Sofía fue una víctima de Vargas. La amenazó para que me dejara y para que le diera información. Ella no tuvo nada que ver con la conspiración. Eso tendrá que ser probado, capitán, dijo el almirante. He ordenado una investigación sobre la relación entre usted y Sofía. Hasta que se aclare la situación, usted será suspendido de sus funciones. La tierra tembló bajo los pies de Javier. De nuevo, se veía amenazado con perderlo todo: su carrera, su honor, su amor. Vargas, incluso desde la cárcel, seguía teniendo el poder de destruirlo. Salió de la oficina del almirante con la cabeza gacha. La injusticia lo consumía. Había arriesgado su vida para salvar a su país, y ahora lo estaban castigando por ello. Mientras caminaba por los pasillos de la base naval, escuchó las risas y los murmullos de sus compañeros. Sabía que estaban hablando de él, que lo estaban juzgando. Se sentía solo, aislado, como un paria. De repente, una mano se posó en su hombro. Era Elena, la periodista. «Javier»,
dijo Elena con una mirada de preocupación. Escuché lo que pasó, lo siento mucho. Gracias, Elena, respondió Javier con una sonrisa amarga. Pero no hay nada que puedas hacer. No digas eso, Javier, dijo Elena. Yo creo en ti y creo en Sofía. Sé que ella no tuvo nada que ver con la conspiración. El almirante no piensa lo mismo, dijo Javier, y no sé cómo voy a demostrarle lo contrario. Elena lo miró fijamente. Yo sí sé, dijo. Tengo una idea. Elena le contó su plan. Era arriesgado, casi imposible, pero era la única manera de limpiar el nombre de Sofía y de exponer la verdadera naturaleza de Vargas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto, Elena?, preguntó Javier. Es peligroso. Estoy segura, Javier, respondió Elena. No voy a permitir que Vargas se salga con la suya, y no voy a permitir que te destruya a ti y a Sofía. Javier la abrazó con fuerza. Gracias, Elena, dijo. Eres una verdadera amiga. Elena y Javier comenzaron a trabajar en su plan de inmediato. Necesitaban pruebas irrefutables que demostraran la inocencia de Sofía y que desmintieran las acusaciones del almirante. Elena utilizó sus contactos en el mundo del periodismo para investigar la vida de Vargas. Descubrió que Vargas tenía una amante, una mujer llamada Isabel, que trabajaba en un club nocturno de mala muerte en el Callao. Isabel había sido la confidente de Vargas durante años y conocía todos sus secretos. Elena contactó a Isabel y le ofreció una suma considerable de dinero a cambio de información sobre Vargas y su conspiración. Isabel aceptó. Isabel le contó a Elena que Vargas había planeado el atentado de Talara para deshacerse de Javier y para ascender en la Marina. Dijo que Vargas era un hombre ambicioso, despiadado y sin escrúpulos, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería. Isabel también le contó a Elena que Vargas había amenazado a Sofía para que lo ayudara en su plan. Dijo que Vargas había secuestrado a la hermana menor de Sofía y que la había amenazado con matarla si Sofía no hacía lo que él le pedía. La información que Isabel le dio a Elena era explosiva. Era la prueba que necesitaban para limpiar el nombre de Sofía y para hundir a Vargas de una vez por todas. Elena y Javier llevaron la información al almirante Montes. El almirante escuchó atentamente el relato de Isabel y examinó las pruebas que le presentaron. Al final, el almirante se convenció de la inocencia de Sofía y de la culpabilidad de Vargas. El almirante ordenó la liberación de Sofía y la reincorporación de Javier a la Marina. También ordenó una investigación exhaustiva sobre los aliados de Vargas en la Marina. Javier y Sofía fueron recibidos con honores en la base naval. Sus compañeros los felicitaron y los apoyaron. Javier había recuperado su honor y su amor, pero la venganza de Vargas aún no había terminado. Una noche, mientras Javier y Sofía dormían en su casa, escucharon un ruido extraño. Se levantaron y vieron a varios hombres armados que irrumpían en su casa. Eran los hombres de Vargas. Habían escapado de la cárcel y habían venido a vengarse. Javier y Sofía lucharon valientemente contra los hombres de Vargas, pero eran superados en número y en armamento. De repente, Javier sintió un dolor agudo en el pecho. Uno de los hombres de Vargas lo había apuñalado. Javier cayó al suelo, sangrando profusamente. Sofía gritó de terror. Los hombres de Vargas se acercaron a Javier para rematarlo, pero de repente escucharon el sonido de sirenas. La policía había llegado. Los hombres de Vargas huyeron, dejando a Javier y a Sofía solos en la casa. Sofía se arrodilló junto a Javier y lo abrazó con fuerza. «No te mueras, Javier», dijo con lágrimas en los ojos. «Te amo». Javier sonrió débilmente. «Yo también te amo, Sofía», dijo. Javier cerró los ojos y expiró. Sofía gritó de dolor. Había perdido al hombre que amaba, pero la venganza de Vargas no había terminado. Un mes después, Sofía recibió una carta. Era de Vargas. En la carta, Vargas se burlaba de Sofía y le decía que la había destruido. Le decía que nunca sería feliz. Sofía, llena de rabia y dolor, decidió vengarse de Vargas. Fue a la cárcel donde estaba recluido Vargas y lo confrontó. «Me has quitado todo, Vargas», dijo Sofía, con la voz llena de odio. «Pero no vas a quitarme mi venganza». Sofía sacó un arma y le disparó a Vargas. Vargas cayó al suelo, muerto. Sofía fue arrestada y juzgada por el asesinato de Vargas. Fue declarada culpable y condenada a cadena perpetua. En la cárcel, Sofía encontró la paz. Sabía que había vengado a Javier y que había hecho justicia, pero nunca olvidaría al hombre que amaba.